modificar, yo no la puedo manipular porque todo esto está sistematizado. Bueno, entonces... Pero es que entonces, con todo respeto, sí, yo pensaría que debería estar como en las otras evaluaciones donde uno ve arriba el relojito, donde le va diciendo en reversa, le quedan 10 minutos, 5 minutos. no entiendo qué es lo que me estás diciendo, Elsa, que yo debería decirles a ustedes. No, señora, es que en la plataforma está, no sé cómo se habilita eso, ¿sí? Pero tiene que ser allá de cuando se monta la evaluación, donde hay tiene el reloj la misma evaluación, entonces le va diciendo a uno, le quedan 5 minutos, 4, 3, y ahí uno va mirando, ¿sí? Lo que eso es cuando es el Moodle, ¿no? Este es como un cuestionario. En el Moodle, sí, pero esto estaba en el Moodle también. Esto está montado en el Moodle. Bueno, Moodle, muchachos, por eso digo yo que era... por favor, yo necesito empezar la clase, ¿sí? Señora. Entonces, nosotros hoy el tema que nos une son los procesos de digestión y absorción. Para estudiar los procesos de digestión y absorción, vamos a empezar por los procesos más sencillos. El proceso más sencillo de digestión y absorción es el que corresponde a los carbohidratos. Sencillo quiere decir que es un proceso que se realiza de manera rápida. Y esto nos puede explicar por qué un alimento mayoritariamente formado por carbohidratos nos da la sensación de llenura muy rápido, pero igual rápidamente vamos a tener sensación de hambre. Esta gráfica que nosotros estamos observando ahora nos es familiar. Estamos hablando de la estructura de nuestro sistema digestivo. La digestión y absorción de los carbohidratos, ese proceso se inicia en la cavidad oral. Habíamos visto en la clase de ayer, cuando hablamos de las secreciones, que en la saliva había una enzima, una amilasa salival, y esa puede hacer una degradación parcial de los carbohidratos. Luego, cuando pasamos por el esófago simplemente permite peristaltismo primario y peristaltismo secundario para que lleguemos al estómago. Los estudios parecen indicar que ese efecto de la amilasa, que era débil, en el estómago se inactiva por el ambiente ácido que nosotros encontramos en el estómago. Luego vamos a llegar al intestino delgado, donde realmente se va a dar la digestión y absorción de los carbohidratos. Aquí vamos a necesitar que lleguen enzimas intestinales ubicadas en las microvellosidades y también las enzimas provenientes del páncreas. Los carbohidratos no digeribles tienen que pasar al intestino grueso. Y en el intestino grueso, los carbohidratos no digeribles van a tener la acción de bacterias colónicas y van a ser degradados. Ese es el proceso a grandes rasgos de la digestión y absorción de los carbohidratos. Entonces, ¿por qué son importantes los carbohidratos? Los escucho. Profesor, porque son los que nos dan la energía. Exactamente. Son los responsables de la parte energética. Los carbohidratos son nuestra fuente energética para poder realizar todas las funciones. Entonces, los carbohidratos, por diversos procesos metabólicos, se convierten en glucosa. Esa glucosa puede llegar al hígado, se puede guardar en forma de glucógeno, también la podemos guardar en forma de glucógeno a nivel muscular. Ese glucógeno que se guarda a nivel muscular es el que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo actividad motora. El glucógeno que se guarda en el hígado se libera por diversos procesos y es el que nosotros podemos utilizar en otras funciones. Y en el tejido graso, entonces también podemos hacer un metabolismo.
Los carbohidratos son biomoléculas esenciales para los seres vivos. Como me lo decían algunos compañeros, se constituyen en la principal fuente de energía, pero aparte, los carbohidratos cumplen diversas funciones a nivel celular y estructural. Cuando nosotros hablamos de los carbohidratos a nivel celular y estructural, ¿qué función de los carbohidratos encontramos nosotros en la célula? A nivel de la estructura de la célula. Glicoproteínas. Bueno, pueden formar glucoproteínas si están en la membrana celular y allí cumplen funciones de defensa, porque allí están los anticuerpos. ¿Qué más? Lugares de interacción. Bueno, también pueden hacer parte de otras glucoproteínas que me permitan funciones de unión. Y también en los ácidos nucleicos que están presentes estructuralmente, ¿no? Los ácidos nucleicos que tienen glucosa, entonces allí está presente carbohidratos. Y en la célula los encontramos haciendo parte del glucocáliz. La glucosa es transportada en los mamíferos a través de la sangre. Si las reservas de energía son bajas, entonces vamos a utilizar la glucosa que teníamos guardada en forma de glucógeno. Y cuando tenemos mucha glucosa y en ese momento no la necesitamos, entonces tenemos la posibilidad de almacenarla y esas son funciones que veremos dentro de 8 días que le corresponden al hígado. Entonces, como les decía, la digestión de los carbohidratos inicia de manera parcial con la acción de una enzima que se llama la alfa-amilasa salivar. Su actividad es poco importante si la comparamos con la actividad realizada por la amilasa pancreática en el intestino delgado. Realmente todo el proceso lo puede hacer solita la amilasa pancreática del intestino delgado. La amilasa tiene como función hidrolizar. Recuerden que hidrolizar significa romper puentes de hidrógeno. Los productos de la digestión de la alfa-amilasa y la alfa-dextrinasa, junto con los disacáridos incorporados en la dieta, son hidrolizados a sus correspondientes monosacáridos. Nosotros no podemos hacer absorción de disacáridos. Para hacer la absorción se requiere tener monosacáridos y para transformar esos monosacáridos, entonces yo necesito unas enzimas que están presentes en el borde en cepillo del intestino delgado. Esas enzimas son la maltasa, isomaltasa, sacarasa y lactasa. Si carecemos de alguna de estas enzimas, no podremos hacer la absorción de los carbohidratos. La digestión y absorción de los carbohidratos es rápida y tiene lugar habitualmente en la porción superior del intestino delgado, allí donde están presentes esas disacaridasas que van a convertir los disacáridos en monosacáridos. Si nosotros no tenemos disacaridasas, los disacáridos se van a quedar acumulados porque no puedo hacer absorción, se van a convertir en partículas osmóticamente activas. Chicos, ¿qué es lo que hace una partícula osmóticamente activa? Arrastra agua. Arrastra agua, muy bien. Entonces, arrastra agua, el agua se va acumulando, eso nos da una distensión abdominal y ese arrastre de agua me va a generar un episodio diarreico. Cuando nosotros no tenemos esas disacaridasas, se convierten en elementos osmóticamente activos, vienen unas bacterias, las rompen, esas bacterias son generadores de gases y allí tenemos los 3 síntomas de la intolerancia: distensión abdominal, episodio de diarrea y producción de gases. Ahora, hemos dicho que los carbohidratos se digieren rápidamente, pero nosotros en nuestra dieta
tenemos carbohidratos que no son fácilmente digeribles, ¿sí? La digestión y la absorción se realiza principalmente en la porción ileal del intestino. La absorción de la mayor parte de los nutrientes digeridos se realiza en el intestino delgado, en las microvellosidades, y esa digestión es un proceso activo. Por ser un proceso activo, requiere utilización de energía por parte de las células epiteliales. Cuando nosotros estamos haciendo la digestión y absorción de los carbohidratos, recordemos que la glucosa tiene unos mecanismos de transporte. Entonces, esos mecanismos de transporte requieren o bien un transportador para que haya un mecanismo de difusión facilitada, o bien se requiere un cotransporte asociado al sodio, que implica que primariamente se haya activado la bomba sodio-potasio ATPasa. La fructosa es movilizada por un transportador de fructosa hacia el interior de la célula intestinal. La glucosa compite con la galactosa por otro cotransportador dependiente de sodio. Entonces, una vez que están en el citosol, los monosacáridos pasan a los capilares por difusión simple, por difusión facilitada o por cotransporte. Pero nos quedan los carbohidratos que no son digeribles en el intestino delgado. ¿Cómo cuáles? Los que nosotros consumimos en nuestra dieta. Nosotros consumimos papas, habichuelas, avena integral, harina de trigo, así como varios oligosacáridos y polisacáridos. La cáscara de la papa, nosotros no la podemos digerir. El cascarón que protege las habichuelas, nosotros no lo podemos digerir, pero nos hacen falta en nuestra dieta. Debemos consumirlos. Veamos por qué. Estos carbohidratos no digeribles llegan al intestino grueso. En el intestino grueso, la flora bacteriana metaboliza estos compuestos, es un proceso en ausencia de oxígeno. ¿En qué los transforma esta flora bacteriana? Los transforma en gases. ¿Gases como cuáles? Los transforma en hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Y los transforma en gases y ácidos grasos de cadena corta. Ácidos grasos de cadena corta como el acetato, propianato, butirato. ¿Qué hacemos con esos dos productos? Los gases no tenemos problema porque sabemos que los gases atraviesan fácilmente las membranas celulares por ser moléculas pequeñas. Entonces, atraviesan la membrana celular y los vamos a eliminar mediante dos mecanismos, o bien por la respiración o bien por el orificio anal. Chicos, chicas, denme señales de vida. Sí, Aquí estamos, profe. aquí Aquí estamos. Y entonces es claro cómo estamos haciendo la digestión de los carbohidratos. Ahora, ya salimos de los gases. Ahora veamos qué voy a hacer con los ácidos grasos. Como ellos son de cadena corta, ellos pueden pasar directamente a la circulación porta-hepática. Entonces, los ácidos grasos se metabolizan rápidamente. El butirato es utilizado principalmente por las células que forman los colonocitos, como una fuente importante para su nutrición y para su crecimiento. Por eso es que debemos consumir nosotros estos carbohidratos que no son de fácil digestión, porque ellos se constituyen en la fuente nutricional para las propias células. El acetato pasa a la sangre, es captado por el hígado, por el tejido muscular y otros tejidos que lo van a utilizar. El propianato, que es otro de los ácidos grasos que resultan del metabolismo, es un importante precursor para la formación de glucosas. Esto se ha estudiado ampliamente en animales y no ha sido muy estudiado en los seres humanos. Cuadrito resumen. Cuando a mí me hablan de los carbohidratos, me están hablando de
macromoléculas. El objetivo final de la digestión es transformar esa macromolécula en una molécula sencilla que pueda hacer absorción. Entonces, los carbohidratos para su transformación requieren de la acción de unas enzimas importantes, la amilasa pancreática y las disacaridasas, que finalmente los llevan a esas unidades sencillas que se llaman los monosacáridos, y los monosacáridos ahora sí pueden hacer absorción en el intestino delgado, desde el intestino delgado hasta el torrente circulatorio. Ya saben que lo podemos hacer por portadores específicos o portadores dependientes de sodio. Y esos portadores dependientes de sodio, cuando estamos en el intestino, hacen parte de esa gran familia de los SGLT, transportadores de glucosa ligados al sodio. Y le ponemos el número 1 porque esta gran familia tiene otros numeritos. ¿Lo recuerdan ustedes, chicos? Esto es transporte activo secundario, dependiente de sodio. Cuando hablamos de los SGLT2, ¿a qué estamos haciendo referencia? Los SGLT2 son los que hacen la recuperación de glucosa principalmente a nivel renal. Bueno, nos queda claro entonces que los carbohidratos son esenciales para nuestra dieta porque ellos aportan la mayor parte del combustible que nosotros necesitamos. Que en nuestra dieta nosotros debemos incluir carbohidratos fácilmente digeribles y carbohidratos no digeribles para que nos den el aporte de la glucosa. Cuando nosotros estamos hablando de glucosa, es necesario que nosotros recordemos el papel de otros órganos, como por ejemplo el páncreas. El páncreas en su función endocrina. ¿Qué tiene que ver el páncreas en su función endocrina en relación con la glucosa? La producción de insulina. Fabrica la Por la secreción de insulina. insulina por las células beta. Fabricación de Y también insulina. Eso, muy bien. En el páncreas tengo insulina, pero no solamente tengo la insulina, sino que también tengo el glucagón. Insulina, glucagón, junto con otras hormonas contrarreguladoras, son las que van a mantener la normoglucemia. Importante el papel para mantener la normoglucemia, no solamente de las hormonas contrarreguladoras, sino también del hígado, el músculo y el tejido adiposo. Entonces, la digestión y absorción de los carbohidratos no digeribles, entonces como por ejemplo la celulosa, estos deben pasar al intestino grueso y en el intestino grueso vamos a tener ácidos grasos y vamos a tener gases. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo debemos alimentarnos? Ayer veíamos que la dieta era muy importante. ¿Qué aspectos resaltamos nosotros en la clase de ayer donde relacionábamos la dieta? Profe, con el mantenimiento de la microbiota. Perfecto, con el mantenimiento de la microbiota. Entonces aquí me encontré esta gráfica donde nos dice lo que debemos consumir para mantener sana nuestra microbiota. Y ayer veíamos que hay una relación entre microbiota, sistema inmune gastrointestinal y cerebro. Entonces nuestra alimentación debe incluir proteína de origen animal, de origen vegetal, debe incluir frutas y debe incluir minerales. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con otro grupo. Hemos hablado de la importancia de los carbohidratos. Ahora veamos cómo hacemos con los lípidos. Perdón, con las proteínas.
¿Ya están viendo mi presentación? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. vamos a ver la digestión y absorción de las proteínas. Cuando nosotros estamos en la cavidad oral, a las proteínas no les pasa absolutamente nada, solamente digestión mecánica, es decir, trituración y mezcla. Luego pasamos por el esófago y sabemos que el esófago simplemente empuja ese bolo alimenticio y ahora sí llegamos al estómago. En el estómago tenemos un ambiente ácido porque allí tenemos el ácido clorhídrico que hace parte del jugo gástrico. Ese jugo gástrico tiene como misión activar el pepsinógeno para que el pepsinógeno se convierta en pepsina. La pepsina es una enzima clave que inicia el proceso de hidrólisis proteica, es decir, va a romper los puentes de hidrógeno, desdobla proteínas y péptidos en sitios específicos de la unión, como el grupo carboxilo de algunos aminoácidos. Entonces, por eso decíamos ayer, cuando hablábamos de la función secretora del estómago, que la pepsina parcialmente me hace la digestión de las proteínas. Si nos quitaran el estómago, podríamos perfectamente digerir proteínas y podríamos hacerlo porque me van a quedar las enzimas pancreáticas. La proteína parcialmente fraccionada pasa al intestino delgado y en el intestino delgado entonces recibe la acción de las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas las vamos a clasificar en dos, de acuerdo a la manera como rompan el enlace peptídico. Esas enzimas pancreáticas pueden ser endopeptidasas o pueden ser exopeptidasas. Estas las vamos a ver en detalle cuando veamos el seminario sobre el páncreas y como todos están haciendo los seminarios, entonces allí consultamos cuáles son las endopeptidasas y cuáles son las exopeptidasas. La hidrólisis final de los péptidos por las enzimas pancreáticas tiene lugar en la superficie de las microvellosidades de las células de la mucosa intestinal. Ahí ya estamos rompiendo a esos fragmentos. El resultado final de la digestión de las proteínas en el intestino delgado es que me van a quedar fragmentos de oligopéptidos. Oligopéptidos son péptidos pequeños. Me pueden quedar dipéptidos y me pueden quedar aminoácidos. Aquí en oligopéptidos me pueden quedar tetrapéptidos, me pueden quedar tripéptidos. Por otro lado, me pueden quedar dipéptidos y me pueden quedar aminoácidos. Esto es el resultado final de la hidrólisis. Vamos a ver qué hacemos con los fragmentos de oligopéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Ahora, ya lo rompí. Ahora vamos a hacer la absorción de las proteínas. Entonces, principalmente para hacer esa absorción, tienen que hacer como unidades sencillas. Como unidades sencillas los vamos a hacer absorción como aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos pueden ser por difusión facilitada, cuando tienen un portador específico. Por difusión facilitada, porque tienen un portador específico, pueden pasar los aminoácidos neutros, los aminoácidos básicos y los dicarboxílicos. Ahora, esas son las unidades sencillas, pero habíamos visto que como resultado de la hidrólisis, a mí me quedaban los tripéptidos y los tetrapéptidos y los dipéptidos. ¿Qué hago con ellos? Para poderlos transportar a ellos, necesito un transporte dependiente. Puede ser de sodio, puede ser de cloro o puede ser de hidrogeniones. Es decir, yo requiero un transporte activo secundario. Es interesante que en el borde en cepillo se han encontrado tetrapeptidasas, unas enzimas
que se llaman tetrapeptidasas. Entonces, ¿ellas qué hacen? Estas tetrapeptidasas hidrolizan a tripéptidos y aminoácidos libres, es decir, en el borde en cepillo aún podemos seguir degradando a las tetrapeptidasas que habíamos mencionado como oligopéptidos. También se han encontrado tripeptidasas y dipeptidasas, pero estas están en el citoplasma, dentro de la célula intestinal. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el proceso de digestión de las proteínas se puede hacer tanto a nivel de las microvellosidades, o sea, la parte externa, pero también hay una fase intraluminal. Fase intraluminal quiere decir que está ocurriendo en el citosol de la mucosa intestinal, porque en el interior se han encontrado dipeptidasas y aminopeptidasas. Profe, perdón, ¿me puedes repetir el último que dijiste? A ver, ¿qué parte se puede hacer a nivel de microvellosidades y qué más? A nivel de las microvellosidades, nosotros encontramos enzimas, ¿cierto? Tetrapeptidasas, por ejemplo, que rompen a los oligopéptidos, pero también se encontró que dentro de la célula, en el citosol, hay también esas enzimas. Hay dipeptidasas, aminopeptidasas, que me ayudan a terminar el proceso. El proceso tiene dos lugares. Puede ser en las microvellosidades o en el citosol de las células de la mucosa intestinal. Ahora sí, chica. Gracias, profe. Con muchísimo gusto. Entonces, cuadrito resumen. Las proteínas son macromoléculas. Esas macromoléculas requieren la acción de enzimas. Esas enzimas las van a convertir, primero, el polipéptido se tiene que convertir en péptido y finalmente en aminoácidos. ¿Quiénes son importantes para esa hidrólisis? Para esa hidrólisis son muy importantes la pepsina y el tripsinógeno. ¿Cómo se transportan los resultados de la digestión proteica? Pues por portadores específicos. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen. Le pido a cada uno de los estudiantes que detalladamente lo miren, lo lean y vayan asociando lo que yo les he contado en la clase con este cuadro que estamos mirando. Profe, una pregunta. Sí, dime. Digamos que el rompimiento pues, de estas moléculas, de esas proteínas, perdón. Sí. Entonces, se puede dar tanto en las microvellosidades como dentro de... Sí. Y cuando sea, digamos, en las microvellosidades por fuera, ya la absorción sería por la difusión facilitada en caso de que sea aminoácido sencillo, o por los transportadores, que sería por transporte activo secundario de sodio, hidrógeno y cloro. Sí. Así sería el proceso de absorción. Ese es el proceso. Ok. Entonces tengan en cuenta que para que se den esos procesos de digestión, yo necesito hasta ahora 2 fuentes enzimáticas, las que me provee el propio intestino y las que me provee el páncreas. ¿Es clara la gráfica, chicos? Profe, en las endopeptidasas, las cadenas son fragmentos de proteína y las otras ya son más pequeños, son como aminoácidos cuando actúan las exopeptidasas. Sí, eso va a depender del tipo de aminoácido que nosotros tengamos, ¿sí? De la estructura del aminoácido.
O sea, en Otro una autor vamos pintó a esta gráfica. iba a decir yo que entonces en Y uno no u la- otro sitio tenemos oligopéptidos de diferentes tamaños. Finalmente tenemos que terminar con un aminoácido, ¿sí? Ok. Sí, eso sí es verdad. Otro autor pinta la digestión y absorción de proteínas de esta manera. Y aquí se ve muy claro que hay enzimas que están en las microvellosidades, pero que hay enzimas que están en el citosol. Y finalmente, por los capilares, se distribuyen los productos para la absorción. Y otro autor lo pinta de esta manera. Observe, siempre arrancamos con una macromolécula, una cadena grande que tiene que ser degradada. Y algunos oligopéptidos que no tienen mecanismo de transporte utilizan una vía que es un mecanismo de transporte en masa. Y ese mecanismo de transporte en masa se llama transcitosis. La transcitosis significa que una molécula debe hacer primero endocitosis, queda en el interior, en el citosol, se forma una vesícula y sale sin sufrir modificaciones hacia el capilar. Esto se llama transcitosis. La transcitosis es un modelo de transporte en masa que utilizan las moléculas de alto peso molecular. Para que se den esos procesos en masa se requiere ATP. ¿Por qué ATP? Porque esta membrana se tiene que deformar y aquí debe haber una proteína contráctil. Se requiere un aumento de calcio. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Transcitosis. Sí, señor. Es bueno. Muy bien. Entonces también este mecanismo también es posible para las proteínas de alto peso molecular que hagan su tránsito mediante transcitosis. Profe, qué pena una pregunta. ¿La transitosis se da donde? ¿En el intestino delgado? Claro, porque ya vamos a salir al capilar. Pero solo ahí, ¿cierto? Sí, claro. Listo, no, en otras células de nuestro cuerpo se puede dar. ¿La pregunta es esa? Pues, o sea, acá en el proceso como de digestión de proteínas solo se hace en intestino delgado. Claro, porque allí es donde hacemos la absorción. De una profe, en el colon no hay absorción de proteínas. No, solo allí hay absorción. ¿Listo? Ay, profe, Bueno, ¿puede volver la anterior, porfa? Con muchísimo gusto. ¿Esta? No, la anterior, esa, sí, gracias. Gracias. Esto es algo que alguien montó en la red y yo lo puse aquí porque esto es un resumen. Sí, señora. Gracias. Bueno. Ahora leamos este resumen. Para la digestión proteica a nivel de la pared gástrica, se necesita que la pared gástrica esté intacta, porque participan las células parietales que me producen el ácido clorhídrico, que me generan el ambiente ácido, para que el pepsinógeno que se produce en las células principales pueda convertirse en pepsina y se pueda dar ese proceso. Y este proceso está estimulado por la gastrina. Bueno, entonces, ahora que ya hemos estudiado a las proteínas, nos toca
¿Estudiar a qué grupo, muchachos? ¿Lípidos? Nos toca estudiar a los lípidos y entonces me conceden un momento, montamos la presentación de los lípidos. ¿Están viendo mi presentación, chicos? Sí. Bueno, el proceso de digestión y absorción de los lípidos es un proceso que toma más tiempo. Es un proceso más largo y un poco complejo. Por eso, es verdad lo que dicen que si nosotros tenemos una dieta solamente rica en lípidos, podemos perder peso. Porque por ser un proceso que dura más tiempo, vamos a tener sensación de saciedad más tiempo y vamos a comer menos. Pero ojo, perdemos peso, pero podemos ganar enfermedades. ¿Verdad o mentira? Sí, profe. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdad, profe? Sí, profe, ¿verdad? Es verdad. Entonces, Que mucho siempre hay ojo, un como, balance. mucho ojo como futuros médicos está recetando esa dieta. Sí voy a perder peso, pero me voy a enfermar de otras cosas. Entonces, el consumo diario de lípidos aproximadamente es entre 60 y 100 gramos. ¿De dónde provienen esos lípidos? Esos lípidos en su mayor parte son triglicéridos y solamente una pequeña porción se encuentra en forma de lecitinas, ésteres de colesterol o vitaminas liposolubles. Recuerden que los lípidos son muy importantes. Cada uno va a pensar en 3 cosas importantes de los lípidos desde el punto de vista biomédico. Tres cosas. Pues, ¿Cuál? desde el punto de vista biomédico, pues 3 cosas. Primero, que ayudan a la formación de anticoagulantes, también ayudan a estar en la membrana y pues los lípidos son importantes porque son sirven para reservorio energético a largo plazo, ¿no? Exactamente, son un reservorio energético, son aislantes térmicos, componentes esenciales de la membrana celular. Recordemos que la membrana celular es una bicapa lipídica. También son muy importantes para la comunicación intercelular. Los axones de las neuronas están hechos de lípidos y nosotros tenemos muchas hormonas
que son derivadas de lípidos, como por ejemplo las hormonas de la reproducción. Estrógenos, testosteronas son hormonas lipídicas, entonces los lípidos son de una gran importancia a nivel biomédico. Por eso los lípidos deben hacer parte de nuestra dieta. Entonces, observación de buen médico y buena médica, pero sin reírse de la profe, ¿vale? Míreme muy bien esta gráfica. Y van repasando. ¿Qué observan ustedes en esta gráfica? Allí hay un grupo que es diferente. ¿Cuál es el grupo diferente ahí en esta gráfica? Los lípidos. Los lípidos. Los lípidos, profe, porque traspasan hacia el capilar linfático. Pasan al linfático. Muy buena observación. Aquí los diferentes son los lípidos, porque son los únicos que tienen que llegar primero al capilar linfático. Y los lípidos, como se los voy a explicar más adelante, cuando estamos en el citosol, en el interior de la célula, tienen que hacer un proceso que se llama reesterificación. Ellos tienen que hacer aquí en el citosol un proceso de reesterificación para poder salir. Vamos a ver en qué consiste eso. Esta gráfica, entonces, también va en el mismo sentido. Me dice que los monosacáridos desde el enterocito pasan a la sangre. Me dice que los aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos desde el enterocito pasan a la sangre, pero cuando me habla de los lípidos, estos lípidos, cuando entran al enterocito, se tienen que volver a juntar. Eso es lo que se llama reesterificar, porque aquí ya están degradados, ¿sí? Y aquí, dentro del enterocito, se reesterifican, se vuelven a juntar y se deben guardar en una estructura que se llama kilomicrón. Y es el kilomicrón el que los va a llevar por vía linfática. Los kilomicrones son grandes. Después de que nosotros comemos comida rica en lípidos, si nos hacen una observación de la linfa se va a ver de color lechoso debido a la presencia de esos lípidos. Entonces, ¿cómo es el proceso de la digestión y absorción de los lípidos? La digestión de las grasas se inicia parcialmente en la boca, con la secreción de una enzima que se llama la lipasa lingual. La lipasa lingual es producida por unas glándulas que se llaman las glándulas de Effner, que están localizadas debajo de la lengua, y esta lipasa refuerza sus efectos cuando llega a un ambiente ácido. La digestión hecha por esta lipasa para los adultos no es muy importante. Para los adultos son importantes las lipasas gástrica, intestinal y pancreática. Pero esta lipasa lingual sí es importante para el neonato, porque estas enzimas pancreáticas, gástricas, intestinales en el neonato están en proceso de formación. Y la leche materna pues tiene una composición específica rica en grasas. Ahí empezamos, ¿sí? Entonces, en la boca, la acción de la lipasa lingual puede hacer procesos de hidrólisis que se refuerzan cuando nosotros estamos en el estómago. La parte más activa de la digestión de los lípidos tiene lugar en la porción superior del yeyuno. Ya cuando estábamos en el estómago, que ya lo que hablamos es del quimo,
allí teníamos una lipasa gástrica. Después, cuando llegamos al intestino, hay que mezclarse con las enzimas lipolíticas que vienen provenientes del páncreas y rompemos entonces esas grasas. Pero ahora viene una parte muy importante. Tiene que llegar la bilis y la bilis tiene que producir sus productos de secreción, sales biliares, haces biliares, para que la bilis haga un proceso que se llama emulsificación, ¿sí? Y solamente sobre las gotas de grasa emulsificadas será que puedan actuar las lipasas pancreáticas. Y allí sí hagamos la hidrólisis de los lípidos. Emulsificar quiere decir que una gota grande de lípido queda convertida en muchas gotas pequeñitas, ¿sí? Las lipasas pancreáticas y la colipasa son muy importantes para poder que se complete definitivamente los procesos. Por acción de estas lipasas, ¿a mí qué me queda? Por acción de las lipasas me deben quedar monoglicéridos, ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Que son, y sobre estos los tengo que solubilizar. Y ya solubilizados entramos al citosol. Aquí es importante que yo tenga mi páncreas funcionando. Y es importante entonces que aparezcan hormonas como la CCK y la secretina. Entonces, esa actividad la hicieron ustedes ayer. ¿Cuál es el papel de la CCK y de la secretina en relación con el páncreas? La colicistocinina actúa sobre la vesícula biliar, contrayéndola y relajando el esfínter para que se secreten sales biliares. También retarda el vaciado gástrico. Muy bien. ¿Y en relación con el páncreas? Y con el páncreas hace que libere jugos gástricos. La secretina también. Perdón, en relación con el páncreas, ¿la CCK hace qué? La secretina. La CCK. Que libere bicarbonato. No, que las enzimas pancreáticas. La CCK es sobre las enzimas pancreáticas. Y la secretina es la del jugo pancreático. Muy bien. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la colipasa favorece la formación de un complejo donde tenemos sales biliares, lipasa, colipasa, que van a participar también en procesos de hidrólisis. Entonces, resumiendo, pongan mucho cuidado, pues, si de pronto me perdió. La digestión de los lípidos ya había empezado en la boca por la lipasa lingual, se había reforzado en el estómago por el ambiente ácido con una lipasa gástrica, pero hasta allí sigue siendo parcial, no hemos hecho nada todavía. Tenemos que llegar al intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, yo me voy a encontrar con las enzimas intestinales y con las enzimas que me dio el páncreas. Entonces, tengo la lipasa pancreática y tengo la colipasa que me van a actuar sobre los triglicéridos. Pero de otro lado, yo tengo la fosfolipasa 2 que va a actuar sobre los fosfolípidos y la colesterol esterasa que va a actuar sobre el colesterol. Todas ellas los tienen que romper porque son lipasas, ¿sí? Los tienen que degradar, ya están rotos. Y ahora que los tengo rotos, ¿quién tiene que llegar? Las sales biliares. Eso, perfecto. ¿Y para qué las sales biliares y los ácidos biliares? Para que forma la emulsión. Para emulsificarlos. Perfecto. ¿Y emulsificar qué significa? Volver en pequeñas gotitas para que sean fáciles de absorber y les da. Y entonces ahora sí van a ingresar, porque todo esto estaba ocurriendo en la microvellosidad. Ahora sí van a ingresar. Y una vez que estoy en el citosol, ¿qué ocurre? Lo que está roto, ¿qué tiene que hacer? Volverse a unir.
Eso, volverse a unir, y eso se llama reesterificación. Entonces, hay muchas enzimas pancreáticas, como lo estábamos viendo en la gráfica, la fosfolipasa, la colesterol-esterasa, y para poder que yo termine de transformar estos lípidos, y es que se deben formar los kilomicrones. Entonces, los kilomicrones son unos agregados donde van a entrar los lípidos para poder que se transporten. Bueno, los lípidos entonces pasan por una fase mucosa. La fase mucosa requiere de las micelas. Chicos, ¿ustedes tienen claro qué son micelas? Sí, señora. A ver, ¿quién me explica qué es una micela? Es como la esfera que se hace con las cabezas polares de los lípidos. Es la disposición que adquieren los lípidos. Entonces, en la fase mucosa, esos lípidos adquieren una disposición de micelas para favorecer su difusión. Entonces, recuerde que están rotos. Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos pasan a través de las microvellosidades por un proceso pasivo. El glicerol necesita un mecanismo transportador y hay una proteína ligadora de ácidos grasos. Todo esto es transportado, estoy ya en el citosol, para que se haga un proceso de resíntesis, es decir, lo que estaba despegado se vuelve a pegar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Los triglicéridos reesterificados se tienen que juntar para formarme el kilomicrón. Entonces, los triglicéridos reesterificados se incorporan a las lipoproteínas junto con los fosfolípidos, el colesterol, ésteres de colesterol y la apoproteína B. Todos estos agregados se llaman los kilomicrones. Los kilomicrones empaquetados migran al aparato de Golgi, donde pueden unirse a lipoproteínas. Estamos hablando aquí de ácidos grasos de cadena larga, porque hay ácidos grasos que tienen 10 o menos átomos de carbono y estos no necesitan esterificarse ni reesterificarse. Ellos simplemente, unidos a una proteína portadora, pasan al sistema linfático, al sistema porta. Entonces, los diferentes lípidos se agrupan y se rodean de una cubierta, y esa cubierta que se rodea son los kilomicrones. Los kilomicrones que tienen, los kilomicrones aproximadamente guardan el 87% de los triglicéridos, el 9% de los fosfolípidos, el 3% del colesterol libre y el 1% del colesterol especificado, y también guardan vitaminas liposolubles y proteínas que vayan a ayudar al transporte. Eso es un kilomicrón. Ahora, estos kilomicrones abandonan la célula por mecanismos de exocitosis a través de la membrana lateral y se dirigen a los vasos quilíferos que hacen parte del sistema linfático. Los kilomicrones son bastante grandes y ellos le pueden dar a la linfa, como les decía, un aspecto lechoso después de que hemos consumido alimentos ricos en lípidos. Les recuerdo, los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos de cadena media abandonan las células sin usar kilomicrones porque ellos no requieren proceso de esterificación. Entonces, ¿cómo es la digestión y absorción de los lípidos? Entonces, arrancamos con el duodeno, llegan los lípidos, se hace la secreción de la bilis emulsifica, se forman las micelas. Gracias a la emulsificación, esas gotas de grasa se vuelven en gotas de grasa pequeña, aumentan la superficie de absorción y ellas pueden ingresar. Y cuando ellas
pueden ingresar, se tiene que dar el proceso de reesterificación para que puedan salir acompañadas por el kilomicrón. Cuadro resumen. Cuando nosotros hablamos de los lípidos, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos lípidos de cadena larga, lípidos de cadena media y lípidos de cadena corta. Entonces, cada uno asocia mentalmente cómo hago la transformación de esos lípidos de cadena larga. Ya tenemos la respuesta en la mente. ¿Cómo hago mis procesos con esos lípidos de cadena media y de cadena gorda? Ahora, los lípidos, para arrancar con su digestión, requieren de un proceso de lipólisis, romperse. ¿Quién puede hacer lipólisis? Las lipasas. ¿Cuáles lipasas, chicos? ¿Cuántas lipasas conocemos? La lingual, gástrica. Perfecto. Pancreática. Reconocemos la lipasa lingual. La pancreática. La pancreática, pero también tenemos lipasa intestinal y lipasa gástrica. Entonces, para que haya digestión de los lípidos, tiene que haber lipólisis. Después de que hago la lipólisis, tengo que hacer la formación de micelas. Como ya hice lipólisis, entonces cuando yo formo micelas, yo lo que tengo es ácidos grasos, monoglicérido, fosfolípidos, colesterol, ácidos biliares que quedan en una capa soluble formando las micelas. Ahora viene la fase absortiva. Voy a hacer absorción, voy a entrar. Entro por efecto de esta lipólisis, entro separado. Entran los ácidos grasos y los monoglicéridos. En el interior de la célula, en el retículo endoplásmico liso, se reesterifican y vuelven a quedar como triglicéridos. Esa es la fase absortiva. Ahora viene la fase postabsortiva. Estos triglicéridos tienen que entrar con otros compuestos a formar lo que se llama los kilomicrones. Y estos kilomicrones que contienen los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol son los que salen a través de los vasos quilíferos al sistema linfático. Y aquí me le faltó un pedacito a este cuadro. Porque estas grasas no se pueden quedar en la linfa. La linfa tiene que reincorporar todo lo que lleva, lo tiene que devolver a la circulación sistémica. Y estos kilomicrones, cuando estamos en la circulación sistémica, tienen que recibir la acción de una proteína que se llama la lipoproteína lipasa, que rompe el kilomicrón, lo degrada para que pueda liberar todos esos componentes. Los restos del kilomicrón son también transportados por la sangre hasta nivel hepático y en el hígado se hace un reciclaje de estos kilomicrones. Nos tomamos 1 minuto, 2, para volver a leer el cuadro. Cada uno lo lee despacio y lo entiende. Estamos hablando de digestión y absorción de los lípidos. Les agradezco si me dan señales de vida. Sí, aquí estamos. Aquí estamos, profe. Eso, chicos. ¿Y este cuadrito les queda claro?
Si este cuadrito nos queda claro, entonces vamos a continuar. Esta gráfica, vamos a ver, me resume todo lo que yo necesito para que haya digestión y absorción de los lípidos. Las lipasas, yo ya sé lo que hacen las lipasas, sé lo que hacen las sales biliares. Mire, este dibujito yo lo saqué porque entiende uno perfectamente solo con ver el dibujo lo que significa emulsificar. Esta es una gota grande, mire cómo queda. Varias goticas pequeñas que van adquiriendo la formación de micelas. Y esta parte de acá abajo que estoy señalando con el cursor me indica perfectamente qué es lo que hace una lipasa. Una lipasa hidroliza. Hidrolizar quiere romper. Mire, jóvenes, miren. Triglicérido. Lo cogió la lipasa y lo rompió. ¿Y qué me quedó? ¿Qué dice ahí en la gráfica? Monoglicérido. Y queda el monoglicérido, ácido graso libre. Y ácido graso libres. Eso es lo que hace una lipasa. Entonces, la solubilización de los ácidos grasos solo es posible por la incorporación a las micelas de la bilis. Entonces, primero formo las micelas y luego le agrego los componentes de la bilis. Cuando la bilis se mezcla con las gotitas de lípidos en el intestino, los lípidos se absorben en las micelas y así se mantienen estables, pasando de formar parte de gotas que eran muy grandes a gotas que son muy pequeñas. Entonces, yo emulsifico a las micelas para que las gotas se vuelvan más pequeñas, aumente la superficie de absorción y ellas puedan ingresar. Aquí tengo mi forma de micela, que es parecida a la que nosotros tenemos cuando hablamos de las bicapas lipídicas. Pero las micelas tienen una parte polar y otra parte apolar. Miren muy bien esta gráfica. Esta gráfica es perfecta porque es un resumen. Simplemente léala. ¿Es claro? En el retículo endoplásmico liso, reesterifico los lípidos, perdón, resintetizo los lípidos. El aparato de Golgi aquí también es muy importante. Eso es lo que iba a preguntar. Por los kilomicrones. La formación de este kilomicrón se da en el aparato de Golgi. El kilomicrón sale a través de los vasos linfáticos. Lean este resumen, por favor. ¿Qué hace cada una de las estructuras respecto a los lípidos? ¿Es claro este cuadrito? Profe, entonces en la luz del tubo se degradan, luego forman micelas que permiten entrar a la célula. Eso. Y cuando entran se tienen que volver a formar a la síntesis. Volver a juntar, pero eso se llama esterificación o reesterificación. Entonces, cuando yo les estoy explicando, les digo, se rompen y se juntan, pero para que me entiendan. Pero luego usted cuando esté hablando con los profesionales dice esterificación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. A usted, niña, por participar.
Mírenme bien esta gráfica. Esto sí, si requieren ponerse las gafas, se las ponen. ¿Listo, chicos? ¿Ya leyeron la gráfica? Sí, sí. Profe, sí. No entiendo eso de los jabones. Ya se lo voy a explicar, ya se lo voy a explicar. Eso era lo que yo quería que miraran allí en la gráfica. Esto es de un estudio. Aquí les pongo de dónde lo saqué. Es una publicación. Están haciendo un estudio como para la formación de nuevos compuestos a partir de triglicéridos. Porque aquí dice triglicéridos, específicamente están hablando de los triglicéridos. Entonces, formación de nuevos compuestos a partir de triglicéridos. Como habíamos visto, cuando hablamos de lípidos tenemos que clasificarlos, ¿no? Cadena media, cadena corta, cadena media y cadena larga. Hay unos lípidos que nosotros no hacemos digestión de ellos y se eliminan con las heces fecales. Y con esos lípidos, en ese estudio, es que se vio que se podían juntar, por ejemplo, con el calcio, y se formaban estructuras jabonosas y se hace la formación de jabones cálcicos de los ácidos grasos, ¿sí? Esto ocurre en los recién nacidos. Estudio a ver si se pueden obtener. ¿Y por qué no ¿y por qué no en los adultos que uno consume leche, por ejemplo? Sí, no, ya te voy a terminar de explicar. La formación de jabones cálcicos de los ácidos grasos es particularmente importante en el recién nacido y en el lactante. Recuerden que el recién nacido y el lactante todavía no tienen las enzimas pancreáticas, pero ¿en qué lactante se ha visto que se forman esos jabones? En los lactantes que se alimentan con fórmulas lácteas, es decir, los que no reciben la leche materna. Y esas fórmulas lácteas tienen una composición lipídica muy diferente a la de la leche materna. Muchos de estos niños tienen estreñimiento y esa es una de las causas más frecuentes en la consulta del pediatra. Estas leches tienen una fórmula diferente y precipitan la formación de estas estructuras y estas estructuras son las que generan el estreñimiento. Esto se ha visto en los niños, pero como dice Elsa, es muy probable que en los adultos también. Me encontré esa lectura y por eso la quise compartir con ustedes. Sí, porque los jabones de calcio precipitan. Entonces, veamos este cuadrito. Me pareció un muy buen resumen. Ahora miremos este.
Perdón, ¿qué es TAG? Los triglicéridos. Acá. Ok. Entonces, la lipoproteína lipasa es muy importante, pero ya estamos en los capilares sanguíneos, en los capilares sistémicos. ¿Les queda claro este cuadrito? Profe, ¿será que ahorita podría devolver la diapositiva anterior? Sí, ¿Esta? Sí, profe, muchas gracias. Sí, allí la tienes, con mucho gusto. Listo, profe. ¿Ya esta está clara para todos? Sí, señor. Esta me parece a mí un excelente resumen. Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué hora es. ¿Cómo se hace la incorporación de agua y electrolitos? Que también es muy importante. Vamos a ver cómo se hace la reabsorción de agua y electrolitos. Esta gráfica la habíamos visto ayer para que cuando estábamos hablando de la función secretora. Y esta gráfica me permite mirar la gran cantidad de agua que maneja nuestro sistema digestivo. Pero nosotros se produce mucha agua por diversas reacciones, pero también hay que hacer reabsorción de agua. Entonces, el control de la cantidad de líquido en la luz intestinal es crucial para la función intestinal normal. Permite el contacto entre enzimas digestivas y partículas del bolo alimenticio. También la cantidad de agua que nosotros manejamos permite la difusión de los nutrientes hasta su sitio final de absorción. La fluidez del contenido intestinal hace posible su tránsito a lo largo del tracto gastrointestinal para que no haya daño del epitelio. Es decir, nosotros necesitamos agua que me ayude no solamente para la absorción, sino también para ese peristaltismo, para ese tránsito del bolo alimenticio que posteriormente se vuelve quimo. El intestino maneja volúmenes grandes de líquido durante la digestión de comidas y también durante la absorción de las mismas. Casi todo el líquido que nosotros manejamos es proporcionado por el intestino y los órganos que drenan hacia él. Por ejemplo, la carga líquida de diario en un adulto joven aproximadamente la calculan en 9 litros. Esto es un gran volumen que más tarde tiene que ser recuperado por el intestino para evitar la deshidratación. Los intestinos, tanto el delgado como el grueso, tienen una gran capacidad de reserva para poder hacer la reabsorción, para poder recuperar el agua. Y solo cuando se excede esta capacidad de recuperación, esta se va con las heces. Y esta se va con las heces solamente cuando estamos en un proceso diarreico. De lo contrario, el agua se tiene que conservar. Creo que ayer hablamos muy superficialmente de la diarrea. ¿En qué caso es que se presenta la diarrea? Profe, Afección de la microbiota. había una sustancia nociva o irritable en el quimo. Entonces exactamente. La avalancha, algo así. Eso, cuando hay algún elemento irritante en ese quimo, se acelera el peristaltismo y se dan unos movimientos que se llaman movimientos de avalancha. Y entonces eso me permite rápidamente eliminar esos componentes. Y lo que estaba diciendo, creo que Elsa también es cierto. Si yo tengo una microbiota que está desequilibrada, se me van a presentar también estos procesos.
miro rapidito este cuadro, me recreo. Yo tengo que tener una ingesta de agua y con esa ingesta de agua, entonces las diversas estructuras del sistema digestivo empiezan a hacer su tarea. Yo hago mi jugo pancreático que tiene agua y bicarbonato, hago la saliva que tiene básicamente agua, hago mi jugo gástrico, pero luego tengo que recuperar el agua, la tengo que devolver, tengo que hacer reabsorción para que no haya una deshidratación. Imagínense el poquitico de agua que debe salir con las heces en situaciones normales. ¿Ya lo pillaron? Sí, señora, 100 mililitros, 1%. Perfecto, y mire toda la ingesta que habíamos tenido. Bueno, el movimiento del agua a nivel intestinal depende, como en todos los sitios, de que haya un gradiente osmótico, ¿sí? Si no hay gradiente osmótico, no se puede arrastrar el agua. Lo mismo ocurre a nivel de los intestinos. Entonces, el movimiento del agua depende del gradiente osmótico a través del epitelio. Recuerden, el agua se mueve hacia donde hay mayor concentración de partículas osmóticamente activas. Así puede difundir hacia la luz o desde la luz difundir para mantener el contenido intestinal isoosmolar con respecto al plasma. Si no es isoosmolar con respecto al plasma, entonces voy a volver a tener movimiento de agua. Y lo que se trata es de mantener el agua. El yeyuno es el más permeable al paso del agua y los iones. El colon distal y el recto son menos permeables al movimiento pasivo de agua y electrolitos. El cotransporte de sodio y de glucosa y los aminoácidos en la superficie de las microvellosidades intestinales es responsable de la mayor absorción de sodio y agua después de que nosotros comemos. Recuerden, cuando se mueve el sodio, se mueve el agua. Entonces, después de las comidas, ese cotransportador sodio-glucosa, cuando está arrastrando el sodio y la glucosa, está arrastrando agua. Recuerden que nosotros tenemos transportadores específicos. Hace un momento Luz Mercedes lo mencionó en clase. ¿Recuerdan el SGLT1? Sí, profe. Este era el portador de glucosa. Este transportador es muy importante cuando nosotros tenemos un episodio de diarrea, porque cuando nosotros tenemos un episodio diarreico, estamos eliminando, ¿sí? Pero este transportador se preserva, él se queda, aunque nosotros estemos eliminando sodio y estemos eliminando agua por ese proceso diarreico, ese transportador SGLT1 se queda y por lo tanto forma la base de los tratamientos que se llaman de rehidratación oral. ¿Cuáles son esos tratamientos de rehidratación oral? Profe, el suero. El suero. Sueros con electrolitos. ¿Y el suero qué contiene? Con glucosa y electrolitos. Entonces el suero contiene glucosa y ¿qué más? ¿Y qué? Cloruro de sodio. Y claro, tiene que tener glucosa y tiene que tener sal y está garantizado que nosotros la recuperemos después de un proceso diarreico porque existe todavía este transportador, ¿sí? Para poder mover esa glucosa. Tengo que ponerle sodio porque este transportador se mueve con sodio y yo lo necesito recuperar mi glucosa que he perdido. Por eso decimos que este transportador de glucosa ligado al sodio es la base del tratamiento de rehidratación oral. Y sabemos que la mayor parte del cloruro de sodio se transporta de la luz intestinal por un intercambiador que es conocido por nosotros, el sodio hidrogeniones y el bicarbonato cloruro, esos intercambiadores.
El transporte de sodio ya sabemos que es el que comanda la absorción de los líquidos. Cuando se mueve sodio, se mueve agua. La excreción de cloro es el que dirige la secreción de los líquidos, porque yo hago absorción de líquidos dependientes de sodio, pero hago secreción de líquidos y esto es dependiente de cloro. Recordemos que el cloro sigue al sodio para mantener la neutralidad eléctrica. El cloro es captado a lo largo de la membrana vasolateral por un cotransportador que es neutro, que se llama un sodio, un potasio, 2 cloros, y se acumula dentro de la célula por encima de su equilibrio electroquímico. Una vez que el cloro está dentro de la célula, sale a la luz intestinal utilizando canales, y cuando el cloro sale, lo persiguen los líquidos y entonces se hace secreción de líquidos. Sodio comanda la reabsorción, la recuperación. Cloro comanda la secreción, la salida. Elsa, ¿me dijiste algo, Elsa? Que yo iba a decir que es el mismo sodio, potasio, 2 cloros, el de en la parte renal, sí, en la zona gruesa del asa de Henle. Sí, es el mismo cotransportador. Entonces ahora miremos esta grafiquita y la analizamos con lo que Luz Mercedes ha estado diciendo. Entonces, el cloro estimula la secreción de líquidos. El cloro tiene que tener en la membrana basal unos canales específicos, tiene que tener unos portadores. Entonces, absorción de iones. En el yeyuno, el sodio es bombeado hacia el exterior del enterocito, es decir, hacia el líquido intersticial, y recordemos que eso lo hace la bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba sodio-potasio ATPasa me genera un gradiente de sodio que me da la energía necesaria para que se puedan mover los hidrogeniones hacia la luz intestinal a través de un intercambiador sodio-hidrogeniones. Los iones bicarbonato se unen con el hidrogenión, se van a desdoblar y me van a producir CO2 y agua. Miro mi grafiquita, la asocio con lo que Luz Mercedes está diciendo. Entonces, el agua se mueve porque se generan gradientes osmóticos. ¿Quién genera los gradientes osmóticos? Pues los solutos, el sodio, el cloro, el calcio. En el hilio se absorben cloro y normalmente se secreta HCO3, pero esto va a depender de la concentración que de ellos tengamos en la luz intestinal. En el colon el transporte es similar. Se reabsorbe cloro y suele secretarse bicarbonato. Esto va a depender de su concentración. Miro mi gráfica. Ahora, ¿cómo hacemos con los minerales? El hierro se puede reabsorber de 2 formas, como ion o incluido en el grupo M. La absorción del hierro iónico va a depender de su concentración y va a depender del pH.
Las sales férricas no son solubles a pH 7, mientras que sí lo son las ferrosas. En el estómago se absorben pequeñas cantidades de hierro. Las secreciones gástricas lo disuelven y permiten la formación de compuestos solubles con la vitamina C. El magnesio, que es indispensable, se absorbe a lo largo de todo el intestino delgado mediante procesos pasivos. El zinc se absorbe, sobre todo en el ilio, mediante un proceso de transporte activo. Pequeñas trazas de zinc son muy importantes para diversos procesos, para la producción de insulina, para que podamos detectar moléculas caloríferas. Y ese zinc tiene que tener un transportador que está localizado en el borde apical de los enterocitos. El zinc se mueve por metaloproteínas. Las metaloproteínas son proteínas que tienen sitios de unión para los iones metálicos. Miro mi gráfica, por favor. La miro con detenimiento. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, si ustedes no disponen otra cosa, la actividad que hicimos ayer. ¿Qué actividad terminamos haciendo ayer, muchachos? Profe, los cuadros en el cual teníamos los cuadros que lo estimulan, funcionan. Sí, espérese un momentico, vamos a mirar los cuadros.